Vamos a continuar con estas lecciones de electrónica y robótica básica y vamos a tomar como base nuestro proyecto anterior para agregar un nuevo componente. Esto es un sensor de proximidad. Este sensor nos ayudará a controlar el movimiento de nuestros motores. Nosotros en nuestros proyectos en el aula hemos manejado el sensor de proximidad ultrasónico, pero hay de distintos tipos. Hablando solamente de ultrasónicos, vamos a ver las diferencias de dos tipos de sensores. Nuestro panel de componentes nos ofrece algunos elementos básicos que son los que podemos agregar. Dentro de estos tenemos el sensor de distancia, un sensor de distancia ultrasónico. Vamos a arrastrarlo y colocarlo dentro de nuestra área de trabajo. Vemos que este solamente tiene 3 pines. Tenemos otro tipo de componentes. Vamos a dar un clic y seleccionamos todos para que nos muestre todos los componentes que nos ofrece nuestra plataforma. En este momento vemos que tenemos otro sensor de distancia muy parecido al que habíamos agregado primero, pero vamos a hacer un pequeño análisis de sus diferencias. Lo primero que notamos es que este sensor tiene solamente 3 pines, un pin de GND o tierra, un pin de potencia y un pin de señal. En nuestro otro sensor podemos ver que tiene 4 pines. También tenemos un pin de potencia que aquí se identifica como VCC, un desencadenador o trig que es el que hemos manejado, otro pin para eco o donde recibimos la señal y el GND o la tierra. Hay ciertas similitudes como el GND, como los 5 volts o potencia y el VCC, pero vemos que en este sensor tengo 2 pines, trig y eco, mientras que en este solamente tengo uno. La diferencia radica en que en este tipo de sensor la señal de envío y recepción se hace solamente por un pin, mientras que en este lo tenemos separado. Esto nos permite decidir por cuál pin queremos enviar o recibir la señal, puesto que cada uno de ellos va a estar separado. Sin embargo, en este otro dispositivo, la señal se envía y recibe por un único pin. Esto funciona de la siguiente manera. Supongamos que de estos elementos, uno de ellos se va a encargar de enviar la señal. En este ejemplo vamos a suponer que es este se encarga de enviar la señal y pasados algunos milisegundos cambia su función para que este otro sea el que la reciba y los datos se envían por un único cable. En este caso no, en este caso nosotros decidimos o desde un principio indicamos qué pin es el que se va a encargar de enviar o recibir la señal. Esto nos permite durante la programación diferenciar de forma más precisa por dónde enviamos o recibimos señales. El sensor que nosotros hemos usado en clase es este que se conoce como SR04 y que tiene 4 pines. Entonces, para efectos de la práctica que vamos a realizar, vamos a quitar este y vamos a trabajar solamente con el componente que nosotros ya conocemos. Lo vamos a ubicar un poco más cerca de nuestro proyecto y vamos a realizar las conexiones correspondientes. Como en todo dispositivo, lo primero que vamos a hacer es conectarlo a nuestra fuente de alimentación principal. Vamos a conectar el VCC y el GND. Y como ya sabemos que en este proyecto que ya estuvimos realizando, nuestra barra de alimentación ya está energizada y como cualquiera de los pines que están en esta barra comparten la misma conexión, podemos conectarlo en cualquiera de estos pines. Establecemos las conexiones haciéndolo lo más legibles posibles y cambiando el código de colores para identificar las fuentes de alimentación, siguiendo lo que ya habíamos establecido también en un principio: rojo para positivos y negro para negativos o ground. Es momento de hacer las conexiones para nuestros pines de datos, trig y eco. Estos pines los vamos a conectar a la tarjeta controladora en sus pines digitales 10 y 11. Podría utilizar cualquiera de los pines digitales, pero para efectos de dar un poco más de claridad a nuestro diseño, los vamos a conectar en 10 y 11. Y para identificar estas conexiones,
Voy a cambiar el color del trig en gris y eco en marrón. Ya están establecidas todas nuestras conexiones. Ahora lo que necesitamos es agregar el código para que, dependiendo de las señales que nos envíe este sensor, nuestros motores puedan avanzar o detenerse. Vamos entonces a nuestro panel de código y vamos a recorrer un poco estas instrucciones. Lo que nosotros vamos a leer en este momento es una entrada de datos, una entrada de información. Vamos a buscar el bloque que nos ayuda a leer los datos o la información que nos manda nuestro sensor de distancia. Lo colocamos dentro de nuestro panel y vemos que nuestro bloque de código es muy largo, es decir, no alcanzamos a ver todos los parámetros, pero lo podemos ir recorriendo poco a poco. También podemos utilizar la barra de desplazamiento que se encuentra en la parte baja de nuestro código y vamos a cambiar los valores. Vemos que el desencadenador es el primer parámetro que tenemos que cambiar. El desencadenador para nuestro sensor de proximidad está conectado en el pin 11. Por lo tanto, vamos a modificar ese valor para que corresponda con el pin que tenemos conectado en nuestra tarjeta controladora, en este caso 11. Vamos a recorrerlo. Ahora nos está pidiendo el parámetro del pin de eco, el pasador de eco. Podríamos dejarlo igual que el desencadenador, pero nosotros lo tenemos conectado en el pin 10. Igual que en el desencadenador, se utiliza para cuando estamos utilizando un sensor de proximidad de 3 pines. Ya habíamos establecido que se manejaba solamente en un mismo pin. Ahora, es importante que recordemos que todos estos bloques de código no son propiamente para los componentes, sino para los pines por los cuales nuestra tarjeta controladora envía o recibe señales. Entonces, cada vez que nosotros vayamos a cambiar la configuración de algún pasador o de algún pin, nos estamos refiriendo a los de la tarjeta controladora, en este caso nuestro Arduino. Para determinar en qué momento se van a detener o avanzar nuestros motores, voy a utilizar una estructura de control, una estructura si entonces. La coloco acá y voy a requerir también de un operador matemático, de un operador lógico, en este caso el operador mayor que. Puesto que el objetivo de mi proyecto es que cuando el lector detecte una distancia mayor o un obstáculo a una distancia mayor de 15 centímetros, entonces puedan avanzar los motores y cuando encuentre una distancia menor a 15 se detengan. Voy a cambiar entonces mi operador a mayor que. Cambio mi valor, en este caso sería mayor que 1, lo voy a cambiar para que quede como mayor que 15. Eso quiere decir que nuestro proyecto, si el sensor detecta un obstáculo a una distancia mayor de 15 centímetros, entonces nuestros motores van a estar funcionando. Pero si esa distancia es menor a 15, se debe de detener. Para esto, nosotros vamos a colocar entonces ya nuestro sensor y el valor que devuelva nuestro sensor dentro de nuestra estructura de control. Vamos a agregar el bloque de código que nos sirve para que se muevan nuestros motores. Vamos a probar nuestro proyecto. Vamos a entrar al modo de simulación. Vamos a reubicar un poco nuestro proyecto para que tengamos espacio para ver cómo funciona nuestro sensor de proximidad. Vamos a iniciar la simulación. Nuestro proyecto ya está funcionando, nuestros motores están girando y nuestro sensor también está detectando en este momento obstáculos. Sin embargo, no podemos verlos. Está funcionando. Vamos a ver qué es lo que está detectando nuestro sensor, pero para esto debemos de estar siempre en modo de simulación. Damos un clic y se nos muestra un objeto, una esferita que va a representar nuestro obstáculo. En este caso nos dice que está a 113 centímetros. Si nosotros cambiamos la posición, cambia también el valor de la lectura, 94 y en fin. En este caso, para nuestro proyecto, el sensor nos está detectando 94 centímetros y como 94 es mayor que 15, nuestros motores giran. Vamos a cambiar la posición a 61. 61 es mayor que 15, por lo tanto nuestros motores siguen girando. Vamos a cambiarla a una posición menor a 15 y veamos qué es lo que ocurre. 26, 17, 9 centímetros. 9 es menor que 15 y entonces deja de cumplirse esta condición
para ejecutarse nuestro primer bloque de instrucciones. En este momento se debería de ejecutar el segundo bloque de instrucciones. Vamos a agregar el código que nos falta. Hasta este momento tenemos un conjunto de instrucciones. Vamos a duplicarlas. Estas instrucciones sirven para que nuestro motor gire. Y lo único que vamos a hacer en este momento es cambiar los valores para que cuando el sensor detecte una distancia menor a 15 se detenga. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar en baja todas las instrucciones de los pines que se encargan de controlar nuestros motores. Vamos a probarlo. Iniciamos la simulación. Empieza en 9 centímetros. Vamos a cambiar el valor para que nuestros motores giren. Siempre que nosotros mantengamos una distancia mayor a 15 centímetros, nuestros motores estarán girando. Ahora vamos a reducir la distancia a la que se encuentra nuestro obstáculo a 12 centímetros y vemos que efectivamente cuando se cumplía la condición se ejecutaba el primer bloque, pero si ya no se cumple, es decir, si no se cumple, ejecutamos entonces el segundo bloque de instrucciones. Los componentes que tenemos en este proyecto son exactamente los mismos que tenemos en nuestro proyecto de clase. Tenemos un sensor y tenemos unos motores. En función de lo que detecte nuestro sensor de proximidad, nuestros motores se detendrán o avanzarán o nuestro proyecto tomará algún tipo de decisión. Bueno, pues hasta aquí dejamos esta parte una vez que ya sabemos cómo controlar dos motores haciendo uso de nuestro sensor de proximidad.